se conectará más adelante, de que Dios nos ha traído el siervo del Señor para compartir con nosotros de su palabra, y que lo que Dios tenga para nosotros lo recibamos con gozo y alegría. Nuestro pastor y amigo Bercelio Muñoz con nosotros, y está su esposa también está con nosotros, así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, pastor. Qué bueno es el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos muy alegres de estar acá en esta mañana con nuestro amado pastor Jairo Domínguez, su esposa, sus hijos, cada miembro de la iglesia los saludo. Igualmente a todos los que en esta hora nos ven y nos oyen a través de las redes sociales. Amén. Mi nombre es Bercelio Muñoz Barbosa. Hace más o menos unos 52 años que estamos caminando con el Señor. Mi amada esposa Leonor Suárez, el Señor nos ha bendecido de una manera muy especial. Tuvimos 3 hijos y todos los 3 ministran y sirven al Señor como pastores. Amén. En esta mañana pues vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. En el capítulo 2. Eso es. Marcos capítulo 2. Y quiero dejarles en esta mañana acá unos 4 puntos para que nosotros como obreros del Señor, como pueblo de Dios, los pongamos en práctica, porque quiero decirles, hermanos, que Dios nos ha permitido a través de unos 50 años con mi amada esposa establecer varias iglesias en Colombia. Y casi todas las iglesias que el Señor nos ha permitido establecer y fundar y que hoy están ahí caminando, han empezado así, con una familia. ¿Ve? Entonces, todo depende de que nosotros siempre nos mantengamos en comunión con el Señor y que jamás perdamos la visión que Él nos ha entregado. Amén. Cuando tenemos la visión y tenemos la certeza de que Él nos ha enviado y que Él nos ha ordenado hacer lo que estamos haciendo, entonces tenemos el respaldo del cielo, y si tenemos el respaldo del cielo, todo lo demás va a ser como una añadidura. Amén. Vamos a ir al capítulo 2 de Marcos y vamos a leer ahí del verso 1 al 12. 1 al 12 del Evangelio de Marcos, capítulo 2. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se maravillaban, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias hoy por la palabra que ha sido leída. Señor, toma mis labios, mi mente, mi corazón. Ahora necesito, Señor, del auxilio y de tu ayuda a través de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que la palabra que va a ser expuesta, Señor, quede grabada en el corazón, en la mente, en la vida de cada persona aquí presente, y también, Señor, en la mente y en el corazón de miles y miles que nos oyen y nos ven a través de las redes sociales, Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema sobre el cual vamos a hablar en esta mañana es un modelo para el obrero personal. Un modelo para el obrero personal. La Biblia dice que el Señor Jesús había estado en una ocasión anterior en Capernaum. Cuando dice que había estado en una ocasión anterior, como dice ahí la palabra del Señor, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Quiere decir que antes había venido, había estado ahí en esa casa. Y lo que podemos entender, amados hermanos, es que cuando él vino la primera vez a ese lugar, expuso la palabra de Dios, predicó la palabra de Dios. Y aquellos que estaban aquella primera vez entendieron el mensaje, percibieron lo que Dios quería hacer a través de ellos. Y entonces dice que cuando él regresó la segunda vez, algunos de los que estaban en la primera vez ya estaban fungiendo o haciendo la labor como obreros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El verso 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. Lo que quiere decir es esto, mírenme acá, amados hermanos, mírenme acá. Lo que quiere decir es: el obrero personal tiene conocimiento de la necesidad del pecador. Cuando él vino la primera vez y estableció el reino de Dios ahí, en esa casa, muchos de los que estaban en la primera venida del Señor ahí, se hicieron discípulos, obreros, seguidores. Y cuando él vino la segunda vez, ¿qué dice? Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. Lo que nos quiere decir es que el obrero personal, usted y yo, tenemos que tener conocimiento de la necesidad de aquel que está en derredor de nosotros. En derredor de nosotros, en nuestro vecindario, hay personas que necesitan de Dios. En el trabajo a donde estamos, en el estudio a donde estamos, en la calle,
En cualquier lugar donde nos movamos, debemos de tener conciencia que en derredor de nosotros hay personas que necesitan de manera urgente la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? En derredor de nosotros hay personas que están vacías, hay personas que están tristes, hay personas que están en depresión, hay personas que están en los vicios, en derredor de nuestra vida. Y nosotros tenemos, amados hermanos, que ir a ellos con la palabra, ir a ellos con el mensaje, ir a ellos inmediatamente con esa palabra que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Pues, hermanos, para que puedan venir al Señor. Primero, el pecador es impotente para ayudarse a sí mismo. ¿Por qué el pecador es impotente para ayudarse a sí mismo? Bueno, porque la Biblia dice que el diablo lo ha encadenado a través de vicios, de pecados, le tiene cadenas, está atado. Número 2, el pecador está ciego. La Biblia dice que el diablo ha puesto una venda y no ven, no oyen. Por eso el pecador necesita que alguien le presente el mensaje, que alguien le hable del Señor, que alguien le proclame la palabra de Dios. Y yo les digo con experiencia, mi vida hace más de 50 años atrás era una vida vacía, oscura, lógrobe. Pero hay alguien que Dios puso en el camino de mi vida y me habló de la palabra. Yo estaba ciego, yo estaba encadenado, pero alguien me habló a mí de la palabra. Y entonces el Espíritu Santo me tocó, el Espíritu Santo vino y quitó esa venda, el Espíritu Santo vino y rompió las cadenas que me ataban, y entonces yo pude ver y pude entender que yo necesitaba del Señor. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando el Señor vino allí a Capernaum, ya había un grupo de personas que sabían y entendían lo que había en ese alrededor. Y por eso entonces, como ellos sabían que había en esta área, en esta parte geográfica de Capernaum, había un hombre enfermo. Dice que había un hombre paralítico, pero ellos fueron. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque la palabra de Dios dice que las almas, dice la palabra del Señor en Mateo, dice que recorría Jesús los campos y las veredas, las aldeas, y que al ver las multitudes que estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas. Hermano amado, si el Señor tuvo compasión de las almas y el Señor está en nosotros, su Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros tenemos que tener compasión por aquellos que están afuera. Y ahora mismo, hermanos, en esta situación de oscurantismo, de tanta maldad, tenemos que ir a ellos y predicarles la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que aquellos hombres hicieron su labor de una manera cooperativa. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si hubiera ido un solo hombre a buscar a aquel paralítico en la casa a donde él vivía? ¿No? Hubiera llegado a la casa, golpea, sale la familia del paralítico, se saludan, y el hombre si hubiera ido uno solo, dice, no, es que vengo a llevar a mi amigo, porque Jesús ha regresado y está allí predicando la palabra de Dios. La familia del paralítico le hubiera dicho, ¿y cómo lo va a llevar? No, uno solo no podía. Por eso la labor tiene que hacerse de manera cooperativa. La Biblia dice que no fue uno, ni dos, ni tres. La Biblia por lo menos dice que fueron 4 hombres a la casa del paralítico y le hablaron a la familia, venimos a llevar a nuestro amigo para que Jesús ore por él y sea sanado. Entonces dice que 2 armaron una camilla, 2 se hicieron adelante, 2 se hicieron atrás, cargaron al hombre, caminaron hasta donde estaba Jesús y llegaron para que ese hombre, amigo de ellos,
oyera el evangelio. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir? Que la labor, el trabajo, la encomienda no la puede hacer una sola persona. Cuando la palabra de Dios nos dice que fueron 4, nos está hablando de que nuestra labor, nuestra tarea, nuestra misión, todo lo que hagamos, debemos de hacerlo de manera cooperativa. Unos están orando, otros están evangelizando en la calle, otros están haciendo el aseo en el templo, otros están en el hospital, otros están en la cárcel. Cuando todos trabajamos, cuando todos cooperamos, cuando todos ponemos nuestro granito de arena, entonces el resultado va a ser extraordinario. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Debe de ser un trabajo cooperativo. La Biblia dice que Moisés, cuando fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Egipto a la tierra prometida, dice la palabra de Dios que habían pasado los años, habían pasado un tiempo, y entonces Jetro, el suegro de Moisés, vino a visitarlo. Recuerden que él se había casado con Séfora, y entonces vino a visitarle a el campamento a donde estaba Moisés con el pueblo. Y cuando él llegó, dice que le hicieron fiesta, le hicieron comida, lo atendieron, le recibieron. Moisés, Aarón, el liderazgo del pueblo de Dios, recibieron al suegro de Moisés. Y entonces dice la Biblia que después, al otro día, Moisés madrugó. Y el suegro de Moisés quedó observando a ver qué hacía su yerno. Y dice que Moisés salió en la madrugada y fue al campamento. Y el suegro de Moisés vio que había una gran multitud, habían filas que venían a consultarle a Moisés. Y la Biblia dice que estuvieron desde la mañana hasta la tarde. Moisés no llegó a almorzar con su suegro. Hasta la pura noche regresó a su casa. Y entonces el suegro de Moisés le dice, ¿qué es lo que tú haces con el pueblo? Y Moisés le dijo, no, pues que el pueblo tiene diversos problemas, situaciones. Unos tienen una cosa, otros tienen otra. Entonces yo les doy el consejo y la orientación de acuerdo a lo que Dios me habla, para decirle al pueblo lo que ellos deben de hacer. Y el suegro le dice, muchachos, si sigues así, vas a terminar tú completamente explotado y el pueblo también. Entonces, ¿qué debes de hacer? Debes de delegar. Dentro del pueblo, le dijo el suegro a Moisés, hay hombres con virtudes, con sabiduría, con ciencia. Hay hombres capaces que Dios ha puesto dentro de la congregación. Entonces tú debes delegar grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10. Y ellos también atenderán al pueblo. Y así aliviarás la carga de sobre ti, para que no perezcas tú y el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que el suegro le dice, la carga es demasiado dura, la carga del trabajo es demasiado pesado, no lo puedes llevar tú solo no puedes llevarlo, debes de delegar. Vuelvo y les digo, ¿qué hubieran hecho los amigos del paralítico si uno solo va? Al llevar al paralítico a donde estaba Jesús, hubiera fracasado absolutamente. Pero la Biblia dice que fueron 4. Ahora Jetro, el suegro de Moisés, le está diciendo a él, debe delegar. Dentro del pueblo hay gente capaz, hay gente entendida, hay gente con llamado. Aquí en esta iglesia hay gente capaz. Que unos tienen el don de la adoración, otros el don de la oración, otros el don de la evangelización, otros el don de dar. Hay diversidad de talentos, de ministerios, pero si todos nos unimos, la iglesia saldrá adelante. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Este trabajo es de todos. Esta labor es de todos, no es de uno. Entonces el suegro de Moisés le dice, debe delegar. Y aquellos problemas que escuchen los líderes y que ellos no lo puedan resolver, esos problemas graves, entonces ellos los remitirán a ti
Y tú, tu deber, tu misión, Moisés, es que tú debes de estar delante de Dios. El líder debe de estar delante de Dios en oración, en ayuno, en intercesión. ¿Para qué? Para que cuando el líder pase a dar la palabra, sea una palabra que trae el bálsamo, que trae la sabiduría, que trae la ciencia de Dios, la gracia de Él. Y el pueblo es alimentado, el pueblo es bendecido. Y cuando salga el pueblo del culto, van bien alimentados. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Aleluya, gracias Señor. Hay un pasaje en Crónicas, Primera de Crónicas 12, que quiero que lo leamos. Primera de Crónicas 12. Y vamos a ver qué nos dice ahí la Primera de Crónicas 12. Versículo 21 dice: vamos a leer desde el verso 17. Primera de Crónicas 12, 17 dice: y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues que también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Verso 21. Escuchen bien este verso. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Mírenme acá un momentico. La Biblia dice que cuando ya murió el rey Saúl, que perseguía a David, David estaba por allá en Hebrón. Y entonces vinieron unos y le dijeron: David, aquel hombre rey Saúl que te perseguía por todo lugar ha muerto. Y ahora nosotros queremos que tú seas el rey de Israel. Y entonces dice la palabra de Dios que David les saludó en paz y les dijo: si habéis venido a mí para ayudarme, mi corazón será unido a vuestro corazón. Mire qué maravilloso, hermano, cuando el corazón del pastor, del líder, se une con el corazón del pueblo, hay una unidad que nadie la puede destruir. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, cuando hay esa unidad, entonces dice que Dios ve esa unidad, esa fidelidad, esa integridad entre el líder y el pueblo. Y dice: estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores. Porque aquí afuera, escúchenme bien, aquí afuera hay una banda de merodeadores, de espíritus vagabundos que quieren poner desánimo, que quieren traer apostasía, que quieren traer desasosiego. Entonces ustedes que tienen la visión, ustedes que tienen el Espíritu Santo, ustedes que oran, que pueden discernir los tiempos, deben de estar unidos a Dios con el líder. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y entonces dice que cuando esto pasa, entonces Dios envía ayuda, dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Ahora somos pocos,
Pero si mantenemos la lealtad a Dios, la fidelidad a Dios, la consagración a Dios, el que se va a encargar de ayudarnos, de bendecirnos, de abrir puertas hasta hacernos una iglesia grande y poderosa, es el Dios de los cielos. Él nos va a ayudar. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir. Y seremos un ejército grande como el ejército de Dios. Dice la palabra. Entonces dice aquí la palabra en el verso 30 de Primera de Crónicas. De los hijos de Efraín 20,800, muy valientes, varones ilustres entre las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. 32, el verso 32. De los hijos de Isaacar 200 principales. Escúcheme bien, este 32, verso 32. De los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Oiga, hermano, este verso dice que de Zabulón 200 principales. Y entonces me llama la atención, pastor, me llama poderosamente la atención que dice entendidos en los tiempos. Ustedes, amada iglesia, deben de ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos que vivimos. Son tiempos de apostasía, de pecado, de maldad. Son tiempos de oscurantismo. Son tiempos donde se quiere tergiversar los principios y los valores eternos de la palabra de Dios. Pero ustedes son hombres y mujeres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Ellos sabían cuál era su misión. Ellos sabían cuál era su llamado. Ellos sabían cuál era su rol en ese momento en que Dios los había puesto ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué bueno que ustedes sepan lo que cada uno tiene que hacer, hermano. Y hay una parte más que me llama la atención de ese verso. Y cuyo dicho seguían sus hermanos. Quiere decir que esos 200 de Zabulón eran de testimonio. Eran creíbles. Porque lo que ellos decían, sus hermanos los obedecían y seguían lo que ellos daban de directrices. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y cuyo dicho seguían sus hermanos. Dice el 33, de Zabulón 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Hermano, en esto no podemos ser nosotros personas ambivalentes. La palabra dice sin doblez. Cuando hay mucha ambivalencia, cuando no hay una firmeza en las decisiones que hemos tomado, entonces no vamos a crecer como Dios espera que crezcamos, porque hay ambivalencia, a veces sí, a veces no. No hay una firmeza, no hay una visión. No, dice que ellos eran sin doblez de corazón, de, como decimos en el argot popular, de una sola pieza, de una sola pieza. Gloria al Señor. Entonces dice el 38, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ¿qué? Ánimo, de un mismo ánimo, para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. ¿Qué quiere decir, hermanos?
que la labor debe de ser una labor cooperativa, en donde todos trabajamos, en donde todos aportamos, en donde todos sabemos lo que tenemos que hacer. Gloria al Señor. Así que esta labor del obrero personal tiene que ser una labor cooperativa, en donde todos nos integramos al trabajo que se nos ha encomendado. Gloria al Señor. El punto número 3. Gloria al Señor. El punto número 3 es: los 4 amigos del paralítico son un modelo para nosotros en relación a lo que ellos creían. ¿Qué creían los 4 amigos del paralítico? ¿Qué creían ellos? Escúcheme bien. Primero, creían que el Señor Jesús es amor y que como Él es amor, Él iba a tener compasión, Él iba a tener misericordia, Él iba a tener un momento de gracia sobre la vida del paralítico, porque ellos creían y decían que en Jesús hay amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted, cuando le hable a alguien, debe de decirles que el Dios suyo, su Redentor, su Maestro divino, el que dio su vida en la cruz, tiene amor. Dios es amor. Y como Él es amor, lleno de gracia, de misericordia, de bondad, entonces cuando acudimos a Él por el amor que Él derramó en la cruz, Él nos va a recibir. ¿Cuántos alaban a Dios? Él nos va a aceptar. Ellos creían que en Jesús también hay poder. Número 2, ellos creían que en Jesús hay poder. Hay un verso en Hechos 10:38, un verso en Hechos 10:38 que dice, mire lo que dice Hechos 10:38, y esto lo creían los apóstoles, los 4 amigos del paralítico lo creían. Mire lo que dice Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces los 4 amigos del paralítico creían, absolutamente creían, que en Jesús hay poder. ¿Cuántos lo creen? Ellos decían, en Él hay poder y Él puede sanar a nuestro amigo. Él lo puede sanar. Y es así, amado hermano, en Él hay poder, en Él hay autoridad, en Él hay soberanía. Gloria al Señor. El punto número 4 nos habla de que cuando comenzamos una labor debemos de ser persistentes. Mírenme acá un momentico, ¿qué hicieron ellos? Cuando llegaron allá y vinieron, caminaron con ese hombre en una camilla, 2 adelante, 2 atrás. Cuando llegaron a la casa, la Biblia dice que la casa estaba llena de multitudes que se habían agolpado en derredor de la casa donde estaba el Maestro Divino enseñando. ¿Y qué hicieron los amigos del paralítico cuando llegaron ahí y vieron multitudes en todo en derredor de la casa? ¿Qué hicieron? Le dijeron, hermano, nuestro interés, nuestra meta era traerte para que el Señor orara por ti, pero mire, no podemos. Nos toca devolverte a casa y quizás en otra oportunidad que el Señor vuelva a Capernaum, haremos lo posible por traerte. No. Ellos fueron persistentes, perseveraron, no cedieron, no se rindieron, no claudicaron en la obra de Dios, en la misión de Dios, en el llamado de Dios. Tenemos que perseverar. No hay que tirar la toalla en el primer momento. Mi esposa está acá y ella sabe
que cuando fuimos a establecer la primera iglesia en Pitalito, Huila, tomamos una casa en renta, la llenamos de sillas, no teníamos hijos todavía, estábamos recientes de casados y ayunábamos con mi flaquita que está acá. Y un día evangelizando, llegamos a una panadería inmensa en la ciudad de Pitalito. Pitalito es la segunda ciudad después de Neiva, que es la capital. Y salió un hombre enfurecido, como que saltó por encima de las vitrinas de la panificadora. Cuando yo le estaba entregando un tratadito de la Biblia a los empleados de esa panadería, hablándoles, saltó el hombre y dijo: ¿qué es lo que quiere? Con palabras terribles, soeces. Y entonces dijo: espere y verá, yo sé qué es lo que usted quiere. Con palabras pero terribles, malas. Y se metió por allá para el fondo de la casa y sacó, cuando venía para acá, venía con una pistola en la mano. Y me dijo: esto es lo que usted quiere, desgraciado, se va o se muere. Se va o se muere. Pero usted aquí no viene a establecer nada de eso. Y Leito estaba al lado mío y yo le dije al hombre, le dije: ni me voy ni me muero. Ni me voy ni me muero. Porque Dios me envió aquí con una misión: perseverar, insistir, no rendirse. Porque entonces, ¿qué hubiera hecho yo con Leito corriendo ahí cuando ese hombre venía para acá y me puso la pistola acá? Y dijo: ¿se va o se muere? Y yo le dije: ni me muero ni me voy. Y usted me va a oír. Claro, yo estaba en el primer amor, no sé si ahora lo haría, que eso es fuerte. Le estoy hablando que eso es... Y entonces salió la esposa de ese señor, la esposa y los hijos, y le decían: Luis, Luis, quite esa arma de ahí del Señor, quítela. Y lo rodearon la mujer, los hijos, y le decían: don Luis, por favor, ¿qué va a hacer? Y yo les confieso a ustedes, mis rodillas daban la una con la otra. Yo me hacía fuerte ahí con el hombre. Pero pastor, las rodillas me temblaban así. Cuando el tipo es pitcher, eso pues me vuela los sesos. Y el hombre, después de unos minutos intensos, duros, el hombre me quitó el arma de la cabeza y bajó así. Y yo respiré. Le dije: Señor, oigo que le dicen don Luis. Lo llaman don Luis. Le dije: don Luis, yo hasta hoy tengo el honor de conocerlo. No le he causado ningún mal, ni a usted, ni a su esposa, ni a su distinguida familia. Por favor, ¿por qué usted no me escucha? Regáleme un minuto en paz y yo le presento el plan de salvación. Y entonces el hombre me dijo: es que aquí antes vino un vagabundo, unos vagabundos dice él que había habido por allá antes algunos evangélicos que habían dado mal testimonio, decía él. Yo ni vi ni oí, pero él decía eso. Y entonces yo le dije: no, nosotros no, venimos con una misión. Y seguí hablándole, y luego entonces me dijo: ¿y ustedes de qué viven? Le dije: no, andamos por fe. Y entonces le dijo a un empleado: dele a estos muertos de hambre masato y mantecada que coman. Íbamos en ayuno y se rompió el ayuno. Porque no pude decirle, pues, ese tipo endemoniado que iba a entender que es ayuno. Yo pues dije: Señor, perdóname, rompo acá el ayuno. Me senté y me mandé mi vasada de masato y mi taja de mantecada. Y le hablé, y entonces el testimonio para cerrar. Ese día se convirtió ese señor don Luis, la esposa, sus hijos y todos los empleados. Nació la iglesia en Pitalito, Huila. ¿Y sabe qué? Ese señor nos pagaba la renta de la casa y nos hacía la compra cada mes. Pero si yo me voy corriendo con mi esposa Leito, pues no hubiéramos hecho nada. Hay que perseverar, hay que persistir, hay que estar firmes en el llamado y no salir corriendo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Aquellos hombres que llevaban al paralítico no cedieron, no claudicaron. Dijeron: bueno, esto está repleto, pero debe haber alguna salida. Y yo no sé, uno de ellos dijo: ¿y qué habrá?
Otro dijo, pues mire hermano, inventémonos acá una escalera, subamos al techo, quitemos yo no sé qué tipo de teja sería en aquel entonces. Si era teja de barro, teja así, no sé. Pero dice la Biblia que subieron al hombre al techo de la casa con sogas. Posiblemente la misma multitud que estaban ahí cooperaron, ayudaron y subieron al hombre y lo bajaron al púlpito, así lo bajaron a donde el Señor estaba enseñando. ¿Cuántos alaban a Dios? No se rindieron. La obra de Dios demanda persistencia, perseverar. Usted y yo no podemos claudicar en el primer envión que el diablo nos haga para desanimarnos, para destruirnos, para sacarnos de la visión, del camino. No, usted no puede ceder, no puede claudicar. La palabra de Dios dice que tenemos que estar firmes hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Firmes, firmes hasta el día final. No podemos claudicar, hermano, no podemos. No tengo tiempo para narrarles testimonios de verdad, sobrenaturales, de lo que Dios ha hecho en 50 años en la vida ministerial de nosotros. Cuando empecé esta iglesia en Bachué, acá, esta Bethesda, con mi esposa, el cura Rogelio me hizo una encerrona. El cura acá del barrio, yo no sé si todavía estará ese cura o habrá otro, no sé. Me hizo una encerrona para quemarme vivo. Vivo. Como si estuviéramos en la época medieval. Y cuando el hombre estaba ahí todo listo ya para echarme gasolina, me tenía la encerrona para echarme gasolina, Dios usó a unos señores de la Junta Comunal del Bachué, Heriberto Zuleta, Reinaldo, se me escapa el nombre, Reinaldo, bueno, y Alberto Casas Ballesteros, que eran líderes grandes acá del Bachué, de la Junta Comunal. Y se votaron allá y le dijeron, ¿cómo va a quemar a este hombre? Porque enseña la Biblia, ¿por qué usted lo va a quemar? Él tiene derecho a proclamar la Biblia, el Evangelio. Le dijeron al cura Rogelio. Y me agarraron y me sacaron porque ya tenía ahí unos bandidos que me iban a botar galones de gasolina y a tirar un fósforo, a quemarme vivo. El Rogelio. ¿Pero qué hice yo? Me fui corriendo, salí, desistí, no. Más le metí empeño, más le metí la fuerza, más le metí oración, más le metí voluntad. Y ahí está el templo. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos, el llamado de hoy que Dios nos hace, número 1, nuestra misión es trabajar unidos. Número 2, nuestra misión es perseverar. Número 3 es creer, confiar que el Dios que proclamamos, que el Dios que tenemos, que el Dios que nos ha dado la salvación es un Dios soberano, grande y poderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? Él está con nosotros, hermano. Y esta iglesia, sus ojos van a ver que florecerá, crecerá, prosperará, porque Dios está de nuestra parte. Amén, hermanos. Dios está de nuestra parte. Gloria al Señor. Y ya para ir cerrando, los 4 amigos del paralítico son un modelo para nosotros en relación a la extensión del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee el capítulo 2 de Marcos que comenzamos a leer, mire ahí lo que dice el verso 12. Quiero terminar ahí. Mire lo que dice el verso 12. Mire lo que dice. El 12. Mire lo que dice el 12. Entonces él se levantó, el paralítico. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces dice la palabra que las multitudes regresaron ese día, cada persona a sus casas, a sus habitaciones,
a sus veredas, a sus lugares de donde habían venido. Y cuando estaban de regreso, ¿qué decían? ¿Qué hablaban? ¿Qué comentaban entre ellos? Nunca hemos visto tal cosa. Iban extendiendo el reino. Iban hablando. ¿De qué iban hablando? De las maravillas, de las cosas grandes y sobrenaturales que ese día habían visto. Iban hablando, a donde quiera que iban diciéndole al vecino, al que no había venido: si usted supiera lo que vimos, si usted supiera lo que hoy hizo el Señor. Y la gente decía: ¿y qué hizo? Y ellos decían: ¿recuerdan de aquel que vive allá en la montaña, que era parapléjico? El Señor lo sanó. Y él se levantó delante de nuestros ojos, tomó su lecho y salió caminando delante de las multitudes. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Que usted hoy salga hablando aquí de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer, transformar. Dios cambia las circunstancias. En Él está el poder, en Él está la sabiduría, en Él está la gracia, en Él está el amor. Y para Él, para Dios, no hay nada imposible. Cualquier cosa, cualquier situación por la que usted y yo estemos pasando, el Señor la va a cambiar. El Señor la va a transformar. Gloria al Señor. Así que no pierdan la fe y la esperanza. Y vamos a orar, hermanos, para que pronto, les estoy hablando de pronto, es que podamos estar en un local. Y donde multitudes que están aquí afuera, atadas, en la oscuridad, puedan llegar y que nosotros podamos compartir con ellos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Yo le dije al pastor que tomen el local, que nosotros con mi esposa vamos a hacer un aporte para las sillas. Gloria al Señor. Si necesitan las sillas, ahí ya pueden contar con ella. Gloria al Señor. No es no que el pastor me llame y diga: hermanito, necesito aquí para empezar fácilmente. ¿Con cuántas podemos empezar? 50. Con 50 sillas. Amén, hermanos. Y cuando se llenen las 50, pues Dios irá dando más. ¿Sí o no, hermanos? Eso. Entonces, abrir el local. Y las sillas están en camino. Las sillas ya están esperando que en el almacén las recojamos y las pongamos ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Así que, hermanos, el mensaje ha sido hoy que tenemos que ser un modelo. Usted y yo somos un modelo para el obrero personal en relación a lo que Dios nos ha hablado esta mañana. Amén. Pongámonos de pies y vamos a darle gracias a Dios. No hemos orado por la ofrenda, ¿no? Bueno. Vamos a orar y a darle gracias al Señor en esta mañana. Padre que estás en los cielos, en esta mañana hemos proclamado y hemos, Señor, anunciado el reino de los cielos. Señor, sabemos, Dios mío, que hay multitudes que están en derredor de nosotros esperando la palabra, esperando el consejo, esperando, Dios mío, que nosotros podamos llegar a ellos con la verdad, con la respuesta, con el evangelio de gloria y de poder. Señor, ayúdanos. Señor, guíanos, dirígenos de tal manera, Dios mío, que podamos hacer tu santa y divina voluntad. Que seamos pueblo entendido, pueblo sabio, en cuyo corazón está tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por la iglesia querida que ha establecido, Señor, para esta nueva generación. Ayúdanos a mantener la lealtad, la consagración, la fidelidad a tu palabra preciosa, Señor. Que no vayamos a ceder por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias te damos, Señor. Oramos por aquellos que nos ven y nos oyen a través de las redes sociales.
Mira sus situaciones, sus problemas. Queremos decirles que en el Señor Jesús está la respuesta. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Levanta tu mirada al cielo, amigo, persona, señora, joven que me oye. Levanta tu mirada al cielo y dile al Señor, acá está mi vida. Acá está, Señor, mi vida. Tú la conoces, tú sabes. Ayúdame. Dame la salida a la situación por la que estoy pasando. Y la Biblia dice que Él es un Dios que oye, que ve y que entiende por lo que usted y yo estamos pasando. Y la respuesta de Él no se dejará esperar. El Señor llegará oportunamente ahí a darte la mano y a levantarte. Gracias, Señor. En esta mañana te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque Él nos habla, nos ha hablado y de verdad que toca nuestro corazón, toca nuestra mente, toca nuestra vida y sabemos que Dios es grande y maravilloso. Bueno, hemos recibido ese refrigerio, ese pan, pues démosle gracias. Ya oró el pastor, ya oró el siervo del Señor. Estamos obrando y glorificando el nombre del Señor. Continuamos, recuerde, nuestra reunión los martes. Estamos en vivo y en directo, 7:30 de la noche. Tenemos un lapso de 45, una hora, lo que Dios permita, para la oración. Y recuerde colocar sus peticiones, que Dios contesta en su amor, como Dios nos dijo ahora. Perseveremos, mantengámonos firmes y Él hará. Amado amigo y hermano que me escucha, gracias por acompañarnos y que el Señor los continúe bendiciendo y nos veremos también de aquí a 8 días, dando gracias al Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Sé que ha pasado el tiempo, pero